easysoundtracks.com. Tenemos entonces este celular que no prende, entonces les voy a mostrar qué muestra la pantalla de la fuente de poder cuando lo encendemos. Entonces es un J7, entonces sí está semi desarmado. Vamos a ver el comportamiento de una vez del encendido. Vamos a conectarle la pantalla también. Como para que se vea con todos los periféricos. Entonces tenemos la conexión aquí. Entonces, según esto, la batería, el positivo va aquí a la derecha, positivo a la derecha, por acá, y el negativo a tierra. Yo el negativo a tierra lo pongo más fácil aquí, miren, en el mismo puerto, ¿sí? Para que no me queden los dos ahí incómodos. Listo. Entonces, cuando le doy encendido a la fuente, miren lo que pasa. Y una vez se va a un consumo de 305 miliamperios o 0.3. Recuerden que eso no es normal. ¿Qué es lo normal? Que cuando usted lo conecte, pues no haya consumo. Solo va a haber consumo cuando le dé al botón de encendido. Entonces, fíjense, vamos a hacer la revisión en el esquema de qué es lo que debe ocurrir con el voltaje desde la línea donde empieza todo, o sea, aquí, hasta donde sigue el camino la corriente. Entonces voy a apagar un momento aquí para no forzarlo, si es que hay algún corto o algo relacionado. Bueno, aquí hice la conexión. De nuevo probemos. Se va al consumo, ¿sí ven? No es normal. Entonces, si analizamos el esquema, nosotros tenemos por dónde comienza todo. Por el conector de batería BTC 5001. Estoy buscando ese nombre para saber por dónde empieza, ¿verdad? Todo. BTC 5001, o sea, de donde yo energicé. Este conector, repito, viene siendo ¿qué? Viene siendo el conector de batería. Este conector que tengo aquí. Ah, ese es de batería de extraer y... Ah, sí, no es de flex. exacto. Ah. Entonces tengo el conector allí ya colocado. Ahorita lo vamos a ver en el microscopio. Nosotros vamos al esquema y en el esquema nos muestra que la conexión de batería es esta línea. Este es el conector, solo tiene dos líneas realmente porque solo tiene positivo y negativo. Esta placa no lleva ninguna otra conexión ahí en la batería. Y pues va a un sitio llamado B-Battery, ¿sí ven? O sea, la línea es esta número 2 porque la 1 es tierra por el símbolo que dice por aquí ground, ¿sí? La línea número 2 es la línea positiva y el voltaje de batería se llama pues B-Battery, ¿sí? B-Battery. Al buscar B-Battery nos lleva a un integrado llamado, por aquí lo tenemos, IFPMIC. Ahí está, miren, este es el nombre del integrado, el IFPMIC. Y aquí tenemos la entrada de voltaje a ese integrado, cuya función, bueno, normalmente este es el integrado de carga, pero cuando el voltaje viene de retorno, o sea, viene de la batería hacia adentro, pasa primero por el IF y luego el IFPMIC lo que hace es hacer una conmutación. Para los que vieron electrónica saben de qué hablo. Una conmutación, una fuente conmutada,
y luego finalmente bota una línea de los mismos 4 voltios por acá por donde dice LXCHG y el nombre de la línea se llama BBAT. Este integrado es como una especie de protección que está, lo único que hace es generar una conmutación o generar una fuente conmutada para así aprovechar mejor los amperios de la batería. Por acá podemos ver un condensador que se llama 5064 y en ese condensador nosotros podemos medir los 4 voltios que yo estoy inyectando con la fuente. Vamos a ver. Entonces vamos a buscar el condensador 5064. Condensador 5064. ¿En qué lugar está? Entonces fíjense que si lo vemos en el plano, lo ubicamos aquí al lado de un integrado que justamente es el IFP1000, porque el IFP1000 se llamaba U5000 y está al lado izquierdo superior. Si nosotros lo vemos en el microscopio, es ese integrado que está aquí, ese condensador, y ese es el IFP1000. Cuando nosotros miramos el voltaje de ese condensador, entonces lo que voy a hacer es medir en ese condensador el voltaje de entrada del integrado, ¿sí? Colocamos el multímetro en escala de voltaje y lo que hacemos es medir el voltaje aquí. Le damos encendido a la fuente y ahora sí. Aquí arriba. Recuerden que los condensadores tienen polaridad positiva y negativa. Estamos viendo que tiene un voltaje. Sí, exacto. Pues no aparece exactamente los 4 porque ese sí es un detalle, pues, digamos, de que no tienen la misma calibración. Pero ahí están los 3.9. Quiere decir que sí, al integrado sí le están entrando los 4 voltios que da la batería. Pero el integrado tiene que dar una salida. Entonces para eso nosotros vamos a revisar si la salida sí la está haciendo. ¿Por dónde da la salida? En la salida, cuando vean de pronto los que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, ya después van a ver que estas son salidas porque se llaman LX. ¿Sí recuerdan los de electrónica? Son salidas conmutadas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar la bobina 5001. ¿Qué quiere decir? Que en esa bobina 5001 debería haber 4 voltios con el multímetro. Si lo miráramos con un osciloscopio veríamos una conmutación de un lado y del otro lado una línea recta de 4 voltios. Pero vamos a verla con el multímetro primero que nada. Vamos a ver. Entonces en este punto, la bobina L5001, la buscamos L5001. Entonces nos lleva aquí a la bobina L5001, está fácil, está al lado izquierdo, es una grande. ¿Sí lo ven? Cuando coloquemos el microscopio se van a dar cuenta rápido. Entonces pues aquí está fácil, esta, ¿sí? Entonces en esa bobina tienen que haber 4 voltios, pero solo hay 1.2. 1.2. Entonces ahí está fácil el diagnóstico. De una vez nos dimos cuenta que el integrado, ahí pueden estar pasando varias cosas. Una, el integrado se dañó, tiene que dar 4 y no está dando 4. 2, la bobina se dañó. Podría ser también ese diodo Zener, porque ese diodo Zener que está ahí, este que está aquí es este, miren. En el esquema es este que está aquí. Y si usted lo ve en el plano, se llama el ZD5000. Vamos a escribir aquí ZD5000. Podría ser que esté en corto o esté en fuga. Entonces para revisar nosotros, yo quiero hacer una revisión en frío para ver qué nos da el diodo que está allí, para que vean. Para hacer una medición en frío, pues apago la fuente, coloco el multímetro en escala de diodo. Bueno, primero lo voy a medir en continuidad para que ustedes se fijen cómo el diodo no es tan corto como tal, porque cuando yo mido con la punta al cátodo, que es esta línea que está aquí, no pita, ¿sí? Solo está marcando un condensador que se está cargando allí, pero no hay pito. Quiere decir que ni la línea está en corto, porque mire, obviamente pues esta es de la misma línea, nada pita. Recuerda que en corto es esto, ¿sí? Ahí toque fue la lata, por eso, ¿sí? Entonces no hay corto como tal así a primera. Pero miren, vamos a medir un momentico el diodo en la escala de diodos. Para eso sí tengo que desconectar aquí. Y recuerden que el diodo se mide
de aquí a aquí, ¿verdad? Muestra valor de diodo, ¿cierto? Pero cuando invertimos, debería marcar un valor alto y está marcando 700. Quiere decir que me parece sospechoso, ¿no? O sea, valor alto quiere decir más 1500, ya. o sea, está marcando un valor de baja impedancia. Puede ser que el diodo esté en fuga, necesitaría comprobarlo, o puede ser que el integrado esté dañado internamente y ese es el que esté causando eso. De todas maneras yo hice, bueno, y la voy a volver a hacer, una revisión de todos los componentes que están por ahí alrededor, condensadores y demás, y pues básicamente ninguno pitó, ¿sí? Es decir, no están en corto, ninguno de estos. Esta bobina pita normal, esta bobina pita aquí normal, estos condensadores no pitan en corto, no, esto no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a medir en caliente con la termocupla para ver cuál de los elementos se calienta, a ver si el diodo Zener se está calentando o si se está calentando el integrado. Entonces yo estoy colocando aquí la termocupla del multímetro porque yo sentí una temperatura con el dedómetro y vamos a analizar aquí que se calienta, ¿no? Ok, entonces veamos. Vamos a ver. Yo lo prendí aquí. Empezaron los 300 miliamperios. O sea, realmente es muy poquito para que caliente. Porque es que no es un corto como tal, es un consumo, una fuga. Pero no estoy muy seguro si la fuga es del diodo o la fuga es del PMIC. Entonces, porque si fuera un corto no estuviera marcando 2.8, estuviera marcando los 0.28. Estuviera marcando los 2.5 que le configuré. ¿Ve? Entonces, y vamos a ver aquí en temperatura. El diodo es de 27 grados, 28 grados. Tampoco va a calentar tanto por lo mismo, no es tanta corriente. 31, 32. Creo que de ahí ya no superó. Bueno, 33. Sigue subiendo. $34. Vamos a ver el integrado. Ah, no, mira. 39. No creo que sea el diodo. Sí, está calentando el integrado. No es normal que caliente tanto. ¿Cuántos grados tendría que más o menos estar? Como en 28. ¿28? Sí, porque, o sea, no es normal que un integrado que no está haciendo un trabajo en este momento caliente tanto. O sea, ¿qué trabajo está haciendo si el resto del circuito, ni siquiera el equipo está prendido? ¿Y por qué va a calentar tanto? Entonces el integrado es el que está llevando la corriente. ¿Pueden ser las esferas, profe? ¿Puede ser solo que se hayan despegado? Pues es muy raro que sea porque parece ya un daño, ¿no? A menos que, o sea, porque un corto interno entre dos esferas es como que él calentara mucho y por alguna razón se unieron, pero es muy raro. De todas maneras uno puede hacer el intento. Mire, ya van 46 grados, casi 50 grados, no es normal que caliente tanto. Sí es verdad que los integrados calientan, pero cuando está encendido el equipo. Y está, entonces fíjense, ya dos maneras de echarle la culpa. Primero, está calentando demasiado. Segundo, está produciendo una caída de tensión. O sea, el voltaje se está cayendo de 4 a 1 punto algo. Entonces ahí el más sospechoso realmente es el integrado. Entonces ahí es donde yo decía, bueno, vamos a ver cuál es la referencia del integrado, a ver cuál podría, de las placas que tengo por aquí, me podría servir de donante y hacer un revalue. Listo. De todas maneras, si yo bajo el integrado y se va al consumo,
obviamente era el integrado, porque el diodo Zener está en paralelo. Y al estar en paralelo, si el diodo Zener era el que estaba llevando la corriente de tierra, seguiría el problema. Si bajo el integrado y se va el problema, por supuesto el equipo va a seguir sin encender. ¿Sí? ¿Por qué va a seguir sin encender el equipo? Porque no le están pasando los 4 voltios al PMIC. Entonces vamos a apagarlo para que no siga ahí calentando. Pero fíjense que llegó casi a 50 grados, no es normal. No es normal que un integrado llegue a esa temperatura. Sin embargo, no está en corto con algún elemento exterior, puede estar en corto internamente, porque ninguno de los elementos exteriores pitó. ¿Sí? Quito el tequila que trae. Yo le quité el Cali, le piqué, para echarle agua. Con gas. No, sin gas, con alcohol. A lo que lo limpio ya se ve la referencia. Con gas, ¿La logran ver ahí? MU. Tiene alambre ese de... Yo leo MU005XD2. Entonces dice, circuito integrado, control de alimentación, compatible con Samsung J50F, 510F y J710F. El que tengo es J710F. Y por el otro lado a 1900. Mira, este es el permiso. Entonces vamos a colocarle flux.
Estoy en escala de diodos. Middle. Ah, ya. Ese, bueno, ese era el primer, esa sí estaba normal. Cuando invertía las puntas, Ah, ya. ¿se acuerda que daba 0,600? O sea que no sí. está dando nada. Sí era el integrado. Ah, No está no, está bien. Está bien. Ah, un diodo, bueno, sí. O sea, el que estaba Bueno. mal era el integrado. sí, el diodo marca de un lado y del otro no. O sea, Sí, el no, otro no. el que Pero estaba marca marcando, de ningún lado. y se bajó el diodo, ese se dio el Ah, problema. pero marca energizado, ¿cierto? Eso marca No, eso es la medida del diodo en frío. Ajá. Si energizo ya no, seguramente lo más probable es que ya no haya ese consumo que había, ¿se acuerdan? No, ¿qué? ¿Cómo? Se me permite. Entonces, vamos a tocar ese iluminado. Uy, esto sí. ¿Lo ven? Ahí está energizada. Tenemos aquí la conexión del caimancito y ya no hay, como pues obviamente no ha integrado y el diodo no era el del problema, el que estaba causando todo era el integrado, ¿sí? ¿Y qué hizo eso? No, los diodos tienen Ah, una ya, marca ya. rara. Ah, la caja sí, pero el público está soporte.
pines que tiene. Uy, Ve que queda más brillante cuando uno le vuelve a pasar. Sí, claro. Qué ancho. Pero 15 de aire. Sí, claro. Esa técnica como que ya no sale. Con el cortado. Lo volteo hacia la derecha, ¿sí? Hacia Sí, la derecha. ahí está bien, sí. Listo. Me preguntaron. Y pues yo dije, Ese es el paso más importante, ¿no lo hacen? No. Echarle flux al seno. No, mentira, no es el más importante, pero sí toca hacerlo. Pero sí es. Solo los pares. Póngase la mejilla, pero bien. No deja. ¿no? A la derecha, ¿no? No. Ahí, este, ¿Así? Sí. De todas maneras, ¿lo quieren confirmar? Es que. El plano lo dice. Debe estar que está bien puesto el premio. Y de ahí el es punto cuando rojo. empieza Una a foto contar, antes. dos, tres. El punto negro. Una foto antes, Sí, sí. antes y con un marcador lo marco. Y ya, digo que ya, marica. Más breve. Sí, claro. Bueno, vamos a la parte final, Punto y playa. que es soldadito ahí. Bueno, después del revaling siguió la misma falla. Pero ahora tiene más consumo, ¿no? No, tenía 300 miliamperios, ahí están. Y así estaba al principio. Sí, así estaba. Después del revaling tiene el mismo consumo, quiere decir que el integrado es el del problema, no eran las esferas. Ya lo sospechaba, pero lo hice
por no dejar. Sospeché Pero al principio. sí lo sospechaba porque por el tipo de falla, un consumo es un corto y normalmente para que se haga un corto de adentro es muy raro. Lo más común es que se rompa la esfera, pero no que se haga corto. Como necesitador integrado. Ah, sí, ya lo vi ya. Con razón esa parte. Sí, es que como se sulfa. eSoundtracks.com. 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 Nos dimos cuenta que era problema del integrado y no de las esferas y vamos a poner otro Y que bótelo. puede que funcione, no estamos seguros porque la placa estaba sulfatada, pero vamos a hacer el intento. Está haciendo el grabador. Y lo boto. No sé si ganché. ¿Qué pasó que está así? Sí. Ahora que te estoy como lo he quitado, lo he quitado, pues lo que trae. Este no, porque este ya lo volé, ¿Y para qué lo coloco? para que siempre sea original.
eSoundtracks.com. eSoundtracks.com. Está para la pista. Porque aquí está el nombre. Uy, o si no le toca hacerlo. ¿Cómo yo? Sí, sí se le fue. ¿Cómo esquiva el punto? Ah, pucha. Vamos a ver si no lleva conexión. Ah, bueno, esa es la otra. Ah, ok. ¿Cómo esquiva esto? Como el B12. Hacia abajo. No, más. Como este. Toca darle. Miren esto, ¿no? Está el punto en la parte inferior derecha. Ah, hacia abajo. Entonces, si yo agarro la placa así, ¿sí? Entonces, le voy a dar la vuelta así para que el punto quede en la parte superior izquierda y entonces ahí empieza el orden a contar. Entonces busco el integrado U5000 para ver, bueno, primero que nada, vamos a buscarlo aquí. Ese es como la B3, Uy, ese no es ¿sí? el B. A, este ya es un orden que va 1, 2, 3, A, B, C. Este es normalmente, bueno, es así. Los números, esta es la B3, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver si B3 lleva conexión. B3, no lleva conexión. Ah, no, no. No, es que no es de buena, es que casi siempre las que se van primerito son las que no llevan conexión porque obviamente son las más débiles. Son las más débiles porque no tienen nada que las unan. Entonces le ponemos eSoundtracks.com. 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 bueno, entonces, Así es. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Y de negativo salen dos. ¿Sí? Para poder. Pero salen tres. Positivo, negativo y esto. No, bueno. Es que bueno, al menos este no está dando consumo. Muy bien, o sea, son cuatro, son entrada y entrada de voltear.
Este no está dando consumo, Ah, bueno, vamos a no, ver ya aquí. está listo. Ya lo limpié, profe. Sí, ya lo conecté, mejor dicho. Está dando consumo sin prender, ¿sí? Sin prender como estaba el otro, pero puede tener otra falla, ¿no? Vamos a ver. No, pero ponga. El otro está como ponga fe, directo. profe. El FP. Negativismo, sí. Ahora no, pero No hacen el intento. Pero sí está bien conectado. Sí. Imposible, o sea que está totalmente dañado. Vamos a ver qué voltaje genera. ¿Cómo este que conoce acá? ¿Qué Porque se acuerda que en la otra placa estaba generando 3 voltios, 3.3 nada más. Vamos a ver qué voltaje genera en la bobina. ¿Qué estación es la que queda ahí? El corte. Ricardo te llamas así, Sí, pero claro. esa queda sobre la 30 o la de o por allí. Pues la 30. Sobre la 30 la que Y por queda. los dos lados, ¿no? Sí, Quedan por por los los dos dos lados. ¿Se llama Ricardo te llamas? Ricardo por la 30, Ricardo por Sí. la... Pues la más cerquita que queda acá. Sí, Ricardo por la 30. ¿Sí? No, este man llegó, No. Ahora no da ni consumo. Entonces aquí muestra. Ajá. Pero entonces aquí debería mostrar el consumo, lo que genera este integrado. Pero mira, no está generando nada. Pero tampoco. Sí, es un daño del integrado. Es que miren, nada más como estaban esas esquinas. O sea, sigue diciendo el integrado el problema. Sí, lo que pasa es que saqué un donante de una placa que estaba subpatada Sí, que y estaba el otra integrado placa. estaba detonado también. No, Pero lo hice como por. no. No se Hoy no pudo. fue. Toca tener el integrado. Buscar bien a ver. ¿Y ese integrado cuánto puede costar? Como 10.000 pesos, 15.000 pesos. Pero. Bueno, entonces seguimos aquí con ¿Qué 30? el equipo que nos está dando el servicio y tenemos, conseguimos otro donante para el FPMIC que este al parecer sí nos está dando el voltaje de 4 voltios Cuando llegó esta tabla tenía de salida. Usted va a dejar. ¿Sí? Entonces vamos a revisar en la bobina, la misma que revisamos en la tarjeta que queremos reparar, que no nos está dando voltaje. Miren cómo está así. 95. Revisamos Ya que y está bien aquí pegado. sí tenemos el voltaje de salida, mientras que en la otra tarjeta solo teníamos 1.3, algo así, si recuerdan. Entonces aquí estamos viendo cómo este integrado, a pesar de que tiene como este defecto aquí, puede ser que todavía esté bueno. De hecho, pues nos está dando el voltaje de salida de 3.9 voltios. Con marco, 77.000. 4 voltios. Realmente ya lo que les decía es esa pequeña diferencia con respecto a la fuente, ya por el temas de calibración, pero ese es el mismo voltaje. Bien, entonces vamos a usar este integrado como donante para la tarjeta. La pantalla mexicana. Entonces aplicamos flux. ¿Me permite la palita? Pantalla visor, ella dice. Oye, mamá, ¿y la veo así? No, Uy, la liga sí está ahí, madre. pantalla de 70 a cuánto 3.000 por ese cambio, marica. Usa, ¿cuál es la separación? Si la escogí limpia la servicio se le quita. Profe, tiene un marcador por ahí que me presta.
Ya, profe, un segundito. Es que esta otra cámara. Yo tenía la otra esta en Estados Unidos. Pensé que la había traído para acá. ¿Y acá? Cualquiera. Sí, pues solamente le Ya falta lo la- bueno, porque no habría abajo, porque como ¿Sí me entiendes? dos manes apenas. Si no pruebas, yo no soy la. No me olvida. No estaba desmatando la piedra, estaba los conectores, estaba desmatando. Pero este era este. Ok, ya lo tenemos, entonces ya lo bajamos. Vamos a hacer el cambio de aleación. Al integrador donante. Y es colocarle esta tapa. ¿Sí me entiendes? Desde el torno, pues, mantener la vuelta. eSoundtracks.com. 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 eSoundtracks.com.
eSoundtracks.com. eSoundtracks.com. Después del cambio de generación, ya Hay que fue reconstruir tres las amigos, cosas. ahí ya conectó, Ahí toca reconstruir. ahí va la tarjeta. Vamos a mirar ahorita en el esquema a ver si no. Sí. Ah, sí, no tiene función. ¿Qué tal quedó la lámina? Bien. ¿Se aguanta? Sí, ¿No le echaste? No. O pues también podría funcionar. Siempre toca hacer de bonito en esa hora de bonito, pero Profe, tráigame más, pero para quitarlo, para ponerlo. se le queda mal. ¿Qué tal quedó esa mena? Solo aquí una de tres. Pero eso lo pueden sacar. Sí, ¿cómo le quedaron? La que hay de Pili. ¿Y estas dos? Pero solo de hecho está ahí cuando. Flujo de hecho. ¿De dónde saqué estas dos? Y las argentinas. No sé cómo lo he hecho. Está aquí en la esquina. es que estos son dos puntos. ¿Dónde está pasando? Lástima lo de la Le decían que tampoco llega conexión. ¿Camilo? Llega conexión. F8 es una conexión a tierra. Una conexión a tierra. eSoundtracks.com. eSoundtracks.com. eSoundtracks.com.
eSoundtracks.com. Está ganando. Pues si es que el mando le quiere meter el cambio de pantalla y poner la pantalla. Si no puedo ver la pantalla. Y que no te van a caer. Sí, que no, no creo que vaya mal. Este sí está bien, está bien. Yo le digo al mando, no sé cómo tal vez. Bueno, da vuelta, le pongo por un kilo, no. Lo revalida. Sacó la. Sacó la. No es. Bueno, entonces ya coloqué el integrado y ahora sí está dando el voltaje en el... Lo que es. Sí, que era la falla principal, ¿no? Ahora sí ya debe prender. Vamos a ver si prende. ¿Esto qué prenda? El voltaje, bueno, para que se vea aquí. Cuando medimos ya, bueno, ya he hecho el cambio del integrado, medimos en la misma bobina que debería estar dando los 3.9 y esta vez sí lo está dando. Cuando, ¿sí recuerdan? El consumo debe dar es cuando le dé el botón de encendido, que sería entonces puentear estos dos pines de aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está el consumo. Pero, a ver. Sí, ahí ya. Ahí. Pero no, Se no. quedó bajito. Está como raro. No, ahí está. eSoundtracks.com. eSoundtracks.com. Yo pensé que salía solo con la planta. Miren, ¿Qué? sí hace el intento de encendido. No, sí, lo que pasa es que la pantalla está dañada, miren. Miren. Ah, lo desconecté. ¿Cómo hacemos aquí? Apagamos la luz. A lo que le coloque, fíjense ahí, ¿no? Pero obviamente esta pantalla está dañada y la que le habían comprado también, porque ayer la ensayamos, pero si le doy encendido, aquí, ¿se fijan? Ahorita lo que le he encendido, miren, ¿sí? La pantalla está blanca, claro, pero prendió. eSoundtracks.com. Pero ella no le va.
Y con la pantalla que supuestamente habían comprado para cambiarle, no hacen ni siquiera el intento. No prende ni la luz como prende la otra. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí con el teléfono, la placa del J7 Prime, que ya le hicimos el revaling, o mejor dicho, el cambio de integrado porque estaba dañado según todo lo que vimos antes. En la revisión anterior no se le pudo, bueno, se vio el encendido con el consumo, pero no se pudo probar pantalla porque la pantalla estaba dañada. Sin embargo, vimos que la pantalla dañada daba luz. Una pantalla que se compró no estaba funcionando. Ya hoy tenemos una pantalla buena para ensayar el encendido. Recuerden que este fue el integrado que se instaló, un IFPMIC, se reconoce por la marquita que tiene aquí. Tenemos entonces, vamos a hacer entonces la conexión de la pantalla. Ayer habíamos comprobado que el equipo, o se había comprobado que el equipo estaba dando ya los 4 voltios en este punto en la bobina, que esa era la falla original. Para ustedes, pues la falla original era que este integrado tiene que dar aquí 4 voltios en esta bobina. O sea, la salida es por la bobina y debería dar 4 voltios y estaba dando solamente 1.3. Y por eso, pues, y aparte, había como un corto interno, por lo cual había una caída de tensión y apenas se prendía la fuente, había un consumo de 300 miliamperios aquí. No era normal, ningún teléfono apenas usted enciende va a tener un consumo de 300. Entonces, ni encendía y aparte, pues, la fuente nos marcaba ese consumo. Cuando se bajó el integrado, que fue este, pero de digamos, el dañado, que lo tengo por ahí también todavía. No lo boté. Aquí está el integrado dañado. Es este mismo. Ese es el integrado dañado. Se le hizo revaling, pero siguió la falla. Exactamente la misma falla. El consumo de 300 miliamperios aquí y no encendía. Lo normal es que cuando yo conecte se quede en cero. Todavía no lo he conectado, ¿no? Pero ya van a ver. Entonces, este era el integrado que se le sacó. Y este que tiene puesto, que mire, de hecho está más feito el que se le puso, para que vean que a veces la apariencia física no tiene que ver, parece que estuviera dañado el que está puesto y sin embargo fue el que se quitó de la placa de ayer para instalarlo en esta placa. Entonces ese fue el donante y este es el dañado. Entonces bueno, vamos a quitarlo aquí, vamos a enfocar bien en lo que vamos a hacer entonces finalmente. Lo que se va a hacer entonces es simplemente conectarle la pantalla y ensayarlo. Entonces tenemos por aquí la pantalla no está nueva, sino es de un teléfono que también llegó por una falla de carga, pero la pantalla sí está buena, aunque sí está medio rotico, no sé si es el vidrio templado o el visor, pero entonces aquí ya la conectamos. Miramos aquí está el integrado, se cambió. El integrado que se cambió viene siendo este. Podemos ver este integrado que se cambió. Bien, entonces ahora vamos a conectar la fuente para ver el consumo y el encendido. Entonces apagamos un momentico la fuente, conectamos aquí, conectamos aquí, encendemos la fuente y aquí está el primer síntoma que tenía. Bueno, ahorita está bien, pero el primer síntoma era que aquí marcaba 3 o 2900, algo así, es decir, estaba dando un consumo sin darle encendido. Eso no es normal. Entonces ahora le vamos a dar encendido, que es como ya les mostré,
hacer un pointer con una pinza en dos contacticos que están por aquí arriba, que serían los del pulsador de encendido o el del flash del pulsador, y vamos a ver entonces si hay encendido, consumo y al mismo tiempo nos da imagen. Como pueden ver, en ese momento dio imagen. Un momentico, aquí la lámpara está. Vamos a ver aquí que prende. Ahí está. Este fue el integrado que se cambió, que no hacía o no permitía el encendido. Está aquí este integradito que está aquí y ya tenemos encendido. Miren, vamos a ver entonces que todo funciona correctamente. ¿Ese es el PMI? El IFPMIC es un integrado que también hace funciones de carga. Es un integrado de carga, pero también tiene que ver con el encendido. En los nuevos teléfonos ya es así. El IF hace carga, pero también está intermediario entre el PMIC principal y la batería. Entonces, si no pasa o si él no libera los 4 voltios que yo le doy con la fuente o con la batería, él no va a permitir encendido. Entonces, lo que estaba llegando al PMIC en lugar de 4 era 1.3, pues por supuesto no prendía. Entonces, se le hizo primero un revaling, no funcionó, siguió con la misma falla. Se le instaló un integrado de otra placa donante que teníamos, pero esa placa estaba sulfatada. Cuando le hicimos el cambio, pues se hizo como el experimento por si acaso, pero igualito no funcionó. Y ayer nos trajeron una placa donante, la probamos, sí estaba dando los 4 voltios. Entonces ayer se le hizo el cambio del integrado de nuevo, o sea, este integrado se cambió 3 veces. De hecho, se volaron unas pisticas, pero se comprobó en el esquema que eran pistas que no llevaban conexión o 2G tenían conexión a tierra solamente y ya, o sea, no importaba tanto. Entonces, claro, al bajarlo por tercera vez, obviamente pues de hecho ni siquiera fue bajándolo, sino limpiándolo. Las pistas más débiles, que son las que no llevan conexión, se arrancaron, pero miren que aún así el equipo prende porque al no llevar conexión no pasaba nada. Entonces ahí tenemos la reparación entonces de este teléfono. Si prendemos aquí, pues este fue el integrado que se cambió. Se reconoce por la marquita que tenía, que bueno, por ahí ya yo estaba dudando si el integrado estaba bueno, porque esta pequeña marca que estaba aquí me hizo pensar que bueno, se pudo haber estropeado, pero no, esta pequeña marquita que está aquí. Entonces bien, ahí lo tenemos, cambio de integrado IFPMIC. eSoundtracks.com.